Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Eduardo Alzater Veláez. Soy estudiante del doctorado en Derecho Público en la Universidad de Santo Tomás. Y hoy quiero conversar con todos ustedes sobre una pregunta que parece muy simple, pero en la realidad no lo es. ¿Qué tiene que ver nuestra Constitución con las políticas públicas? Es decir, ¿cómo pasa un derecho de estar escrito en un papel, de estar escrito allá en la Constitución, a realmente cambiarle la vida a alguien? Y por eso me voy a apoyar en los autores André Gonzalo Ordóñez Matamoros y vamos a dar inicio pues a este video. La triada. Vamos a darle una breve explicación a lo que es policy, politics y polity. Entonces, lo primero que hay que resolver es un problema de idioma. Recordemos pues que nosotros aquí en el español básicamente usamos una sola palabra que es política para tres cosas que en últimas son completamente diferentes. A diferencia, en cambio, cuando vemos el inglés hay tres términos y Matamoros, Ordóñez Matamoros los distingue muy bien. Entonces, cuando decimos que alguien hace política, que hay campañas, que hay alianzas, que hay luchas por el poder, eso en inglés es politics. Cuando hablamos del escenario institucional, lo que son el Congreso, por ejemplo, los ministerios, por ejemplo, también las reglas del juego, donde todo esto ocurre, a eso en inglés se le llama polity. Y finalmente tenemos policy, y es esa en la que nos vamos a centrar en este video. Es lo que las autoridades hacen, que se hacen entre comillas, con el poder una vez lo tienen, que son ¿qué? Los programas, es decir, esas acciones concretas para resolver problemas de los ciudadanos, problemas de la gente. Y aquí es donde Roth hace una advertencia que me parece crucial, que me parece muy clave. Una política pública realmente no existe de forma natural, o lo dice más bien, no existe naturalmente. Entonces, nadie se la encuentra en la calle de una forma natural. Es decir, que es una construcción. Alguien en ese estado decidió que una situación era insatisfactoria y que el Estado de alguna manera debería o debía hacer algo con ese propósito específico, es decir, hacer algo al respecto. Ese matiz es lo que cambia todo. La Constitución y la materialización de los derechos. Ahora, ¿dónde entra la Constitución en todo esto que venimos hablando? Miremos pues, yo creo que el error más común es que nosotros tendamos a ver la Constitución del 91 como un simple documento normativo, un texto que se cita, por ejemplo, en las demandas, un documento normativo, y realmente no lo es. La Constitución es básicamente el motor del diseño de políticas. ¿Por qué? Porque los principios constitucionales, junto con ese bloque de constitucionalidad, o sea, sus tratados de derechos humanos que se han integrado a la Constitución, que se han integrado a ella, no le dan al Estado una opción, le dan es una obligación. Entonces, las políticas públicas no pueden quedarse en esas buenas intenciones, sino que tienen que ser herramientas que materialicen esos derechos. Entonces, Roth lo explica de una manera que me gusta mucho. ¿Por qué? Dice, no, la decisión
pública que casi siempre se expresa en alguna fórmula jurídica, digamos que es la cristalización de voluntad del Estado de modificar esos comportamientos, de modificar comportamiento, es decir, cambiando esas reglas de juego. En otras palabras, diseñar políticas orientadas a derechos es pasar de la promoción, o sea, de ese discurso, a la protección efectiva de la dignidad humana. Tenemos ahora norma versus política, esa brecha que llamamos a ver, ese gap de implementación. Y aquí llegamos al punto que para mí es el corazón de este asunto, de esta discusión. Entonces, una cosa es el ámbito normativo, todo lo que tiene que ver con leyes, todo lo que tiene que ver con decretos, es decir, lo que está escrito. Y otra cosa muy diferente, muy distinta, es el ámbito de las políticas públicas, es decir, el Estado en acción, el Estado en acción allá en el territorio, resolviendo problemas reales. Entonces todos conocemos las leyes, o más bien todos conocemos casos o ejemplos de leyes que son impecables en papel, pero que en la práctica no hacen nada, no cambian nada. Entonces, los autores que estuvimos viendo le tienen un nombre muy propio a ello y lo referencian incluso en inglés. Lo llaman el implementation gap, es decir, la brecha de implementación. ¿Y qué es eso? Pues es la distancia real, es la distancia que existe entre lo que la ley ordena y lo que realmente sucede. ¿Y por qué existe esa brecha? Pues Rode, el analista, da una pista muy interesante. Ejecutar una norma no es un acto automático, sino que es un trabajo continuo de interpretación y no solo de interpretación, de reinterpretación. ¿Por parte de quién? De funcionarios, de comunidades, de jueces, de todos los actores sociales que de alguna u otra forma le dan vida al texto o que a veces también hacen todo lo contrario, que es que dejarlo morir. Entonces, en política pública o la política pública es precisamente esa, es la metodología para cruzar esa brecha, para que el derecho salga del papel y cada vez se cierre ese campo. Mi posición respecto a esa pregunta de la política vincularse a la norma. Pues entonces la pregunta de fondo, ¿una política pública debe estar necesariamente vinculada a un instrumento normativo? Mi posición es clara y es que sí es necesario, pero no es suficiente. Déjenme explicarles las dos partes de este ejercicio, de este argumento. Es necesario que la norma le dé a la política tres cosas que nada más le puede dar, nada más le puede dar. ¿Y qué es eso? Pues la legitimidad, recursos y esos mandatos de cumplimiento. Es decir, que sin eso la política queda a merced de allá de ese gobierno de turno. Pero, y este pero lo quiero poner en mayúscula, entre comillas o en negrita, y es un pero enorme. ¿Por qué? Porque una norma sin capacidad de gestión técnica, sin esa capacidad técnica detrás, en última se convierte en lo que la literatura llama política simbólica, es decir, una ficción. Algo que existe para aparentar que se hizo algo, sí, sin realmente transformar la realidad. Por eso lo resumo así, la norma es ese punto de partida, el marco de acción, pero la política es ese proceso o es el proceso más bien de aprendizaje social que la va a mantener viva, que la mantiene viva. Conclusión. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a hallar con todo esto? Que diseñar políticas públicas en Colombia debería entenderse como dogmática constitucional aplicada. Solo cuando comprendamos cómo interactúa en el poder, es decir, esos politics, que son las instituciones, ese polity y que es la acción técnica, y el policy, vamos a poder empezar a cerrar esa brecha de implementación, ese gap.
Y ese es, al final, nuestro verdadero reto, que los derechos que consagran nuestra Constitución política dejen de ser un discurso y sean una realidad para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Muchas gracias.